para el Instituto Patria Soñada. Estamos ya con la senadora que nos acompaña desde Bolivia, Senta Rec, en este caso, para hablar un poco acerca de su participación también en el Foro Internacional Paraguay y las nuevas oportunidades económicas, el rol de la soberanía frente a China principalmente. Ya le tengo a la senadora del otro lado. Senadora, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos y vamos a tener una breve charla también. Estás allá en Bolivia, nosotros aquí en Paraguay, pero queremos compartir un poquito también gracias a la tecnología. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y para mí es muy importante asistir a este foro en Paraguay porque creo que vamos a intercambiar opiniones y vamos a ver que tenemos problemas comunes con respecto a la economía, a aspectos que tenemos que regular con respecto a nuestras relaciones económicas y a ciertas relaciones comerciales o a créditos adquiridos, por ejemplo, con la República Popular China. Creo que es fundamental conocer las experiencias que hemos tenido ya algunos países y esto va a abrir un paraguas de oportunidades para que en América Latina las cosas se hagan de manera legal y con los mejores beneficios para los estados y para la población y no todo lo contrario como se ha venido haciendo hasta el momento. Ahora, conocer un poco también, senadora, su experiencia o desde tu experiencia legislativa y cuáles son o podrían ser las advertencias que haría Paraguay sobre el impacto de acuerdos con China, la autonomía del Estado y los territorios también. Queremos conocer un poco su experiencia, senadora. Bueno, mire, en Bolivia, desgraciadamente, no hemos tenido una buena experiencia en la relación con la República Popular China, con los contratos que hemos hecho para muchas obras de ingeniería, principalmente carreteras y otros, pero es, creo yo, porque no han habido los resguardos necesarios de parte del Estado. Desgraciadamente, la República Popular China se acerca a gobiernos que son débiles en su actuación con respecto a salvaguardar la soberanía de sus países y además a precaucionar los beneficios que deben tener los países de estos créditos obtenidos. Como el gobierno de Evo Morales y ahora de Arce Catacora tenían mayoría parlamentaria, pudieron generar contratos que en su integridad han sido lesivos para el Estado boliviano, plagados de corrupción. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Estos contratos pasaban por el Parlamento, pero a simple aprobación, con cláusulas de confidencialidad. Nunca un contrato que tiene que ver con obras públicas, puede estar sujeto a cláusulas de confidencialidad. Las cláusulas de confidencialidad estaban encubriendo un sinnúmero de corrupciones, de situaciones de corrupción, y son tratos que se han hecho entre las empresas chinas de la República Popular China y las autoridades nacionales que asumían esta postura para desviar fondos, recursos y que han resultado en obras con baja calidad, definitivamente obras que han tenido daños incluso a la semana de haber sido inauguradas y con una serie de aspectos lesivos para no solo la economía de Bolivia, sino también a nivel social, de comunidades indígenas, porque no se han hecho las consultas necesarias, contratación de empleados bajo condiciones de esclavitud, traslado de altos funcionarios desde China y empleo de mano de obra china y no de obra nacional en detrimento del empleo. Bueno, hemos tenido que convivir por 20 años ya Bolivia con este tipo de obras que no son positivas y que definitivamente simplemente han generado corrupción. Tenemos un caso emblemático, como el caso, por ejemplo, de la CAMC Engineering,
que ustedes seguramente lo han conocido porque tuvo un impacto internacional. En este caso alcanzó al presidente Evo Morales y a una conocida persona cercana a él, la señora Gabriela Zapata, y los montos defalcados, en este caso al Estado boliviano, han superado los 500 millones y definitivamente han sido irrecuperables, y además no solamente han sido irrecuperables, sino que no hemos tenido resultados en las investigaciones, simplemente el encarcelamiento de esta señora y luego su liberación. Y así continuado con esta obra como una obra que fue también especialmente emblemática y preocupante, donde estuvo una empresa china, la Sino Hydro, y en esta empresa china se ocupó de la construcción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta. Se encontraron sobreprecios, grandes fallas estructurales en la construcción de la carretera, violación a los derechos de comunidades indígenas, y se omitió en todos estos casos la consulta previa a las comunidades. Sin embargo, todos estos casos no se ha recuperado nada del dinero, ni se han hecho las investigaciones como corresponde para generar cárcel para los culpables, simplemente han quedado en denuncias. Ahora también, senadora, ¿cómo se manifiesta en este caso ya en Bolivia las consecuencias sociales o ambientales que proyecta, o proyectos chinos en este caso, que deberían considerar Paraguay al respecto? Queremos conocer un poco también sobre eso. Mire, tenemos, creo, en Bolivia una experiencia que es importante compartirla con Paraguay, porque finalmente estos contratos nos han dejado, diría yo, una huella social y ambiental profunda, de grandes dimensiones, con grandes impactos sociales en comunidades, sobre todo campesinas e indígenas, y con grandes impactos medioambientales. Por ejemplo, tenemos el caso de la explotación de oro, donde muchas compañías chinas se camuflan en cooperativas mineras bolivianas, como si fueran cooperativas mineras bolivianas. Hasta ese punto, bueno, tenemos que decir que la República Popular China y sus empresas creadas para invertir en América Latina y en otros continentes como África, se ambientan muy fácilmente a todos los sistemas vulnerables y permeables que deja nuestra legislación. Y como en Bolivia hay un sistema de cooperativas mineras que no está bien regulado y que son adjudicaciones directas desde el Estado, que no tienen el control necesario y que eluden el control parlamentario, entonces tenemos muchas compañías chinas que explotan oro, generando un impacto medioambiental terrible, la utilización de mercurio en el cauce de ríos, que está causando un problema de salud crónico en las comunidades campesinas e indígenas asentadas en esa zona, ya con daños comprobables, y por el consumo de mercurio, de las aguas contaminadas con mercurio y del pescado y todo lo que, la contaminación que se ha generado. Sin embargo, esto continúa y claro, las empresas chinas están por detrás y el Estado boliviano lo ha permitido. Lo que podemos decir es que definitivamente no es que nos neguemos a la inversión con cualquier país, entre ellos la República Popular China, sino el resguardo que hay que tener de tener normas claras, la posibilidad de que el Parlamento participe y que se generen licitaciones que sean transparentes, y además el precautelar todas estas condiciones para no permitir que sean un engaño, porque normalmente lo que hace la República Popular China es invertir para sacar la mayor parte de las ganancias, empobreciendo a las regiones, extrayendo sus recursos naturales
y sin dejarle ningún beneficio. Pero esto es porque los estados y los gobiernos lo permiten. Nuestros gobiernos se dejan permear porque son corruptibles y porque sacan ganancias unos cuantos funcionarios públicos en detrimento del beneficio que debe obtener la ciudadanía y el país en su conjunto. Bueno, ahora también, ¿y puede en este caso la narrativa del desarrollo económico ocultar una cesión de soberanía? ¿Y cómo distinguir en este caso entre cooperación y dependencia este tipo de acuerdos, senadora? Bueno, es que la cooperación tiene que ser un tema que sea absolutamente transparente, Sí. debe estar expuesto a la posible fiscalización, eso es cooperación. Tiene términos muy claros en las contrataciones que hace el Estado, los dos Estados, en igualdad de condiciones, no en desigualdad. O sea, la subordinación implica, pues, y la cesión de soberanía es desigualdad de condiciones. Entonces, tiene que haber, no puede haber un endeudamiento en condiciones opacas, con cláusulas de confidencialidad, nunca. Tiene que estipularse muy claramente la transferencia de la tecnología, de los beneficios sociales. No puede quedar la tecnología solo en manos de las empresas chinas, a arbitrio de ellos, a discrecionalidad, a acarreo de personal que viene profesional, incluso desde la China, y no son nacionales. Porque todo esto va a implicar una pérdida de capacidad estatal de decisión sobre sectores estratégicos al final, porque normalmente se generan contratos sobre recursos estratégicos, ¿no? Y construcción de carreteras, de proyectos, megaproyectos muy grandes, donde pues lógicamente tienen que haber licitaciones, como digo, transparentes, control parlamentario pleno, el respeto a normas ambientales, laborales y sociales, porque violan mucho las normas laborales también, ¿no? Y todo esto tiene que incluir la posibilidad de regular y no subordinar jurídicamente estos contratos para que no podamos hacerse, para que tengamos la posibilidad de garantizar que no cedemos soberanía. Senadora, no sé si tenés algo más que quieras agregar a esta entrevista que estamos teniendo en estos momentos y sobre estos puntos que íbamos tocando. Bueno, es que creo que estas experiencias justamente, porque yo no estoy hablando sobre presupuestos, Claro. sino sobre situaciones que nos han ocurrido, que incluso el Paraguay puede tener la posibilidad de conocerlas con respaldo, todos los daños que han habido el Estado boliviano, y por lo tanto es una advertencia para poder, y otros países también tienen que tener esta advertencia para tomar todos los resguardos para que los contratos sean hechos en beneficio del país y no todo lo contrario. Y además nuestras autoridades también, nuestros gobiernos, deben estar sujetos a la regulación parlamentaria. No hay que permitir que el Parlamento ceda en sus atribuciones, porque lógicamente lo que pasa es que los estados y ahí los gobiernos se constituyen que no son más árbitros, sino que simplemente arbitran para beneficio propio. Yo creo que esa hegemonía que hubo en Bolivia del partido gobernante, sin participación de otros partidos políticos, este es un tema político también, porque los otros partidos políticos generan contrapesos y supervisan las acciones del gobierno. Es que las sociedades también tienen que advertirse en el momento de votar, ¿no? ¿A quién le dan todo el poder? Hay varias consecuencias que podemos sacar de esto, porque es un tema que también, por más publicidad que hagamos de los daños que se pueden causar, si no se le pone especial cuidado a la labor parlamentaria y a la orientación al ciudadano de cómo elegir a sus mandatarios, bueno, pues estamos en manos de estas situaciones que pueden ser muy nefastas para los países. Senadora, quiero agradecerte por el tiempo, por hablar un poquito acerca de estos temas
y esperar justamente a toda esta gente que pueda participar de este foro también, porque va a estar muy interesante todo esto. Sí, creo que va a ser interesante y qué bueno que Paraguay propicie este foro, este intercambio de ideas y de experiencias, porque va a ser en beneficio de toda América Latina. O sea, es el inicio quizás de un diálogo que tenemos que tener y de un esclarecimiento para hacer, para generar acciones que no sean en detrimento de nuestra economía, sino todo lo contrario. Muchas gracias, senadora, muy amable por el tiempo. Igualmente, saludos cordiales. Chao, chao, gracias, senadora. De esta manera justamente conversábamos también con la senadora de Bolivia, específicamente quien va a estar con nosotros en este foro internacional Paraguay y las nuevas oportunidades económicas, el rol de la soberanía frente a China. Será hasta otro momento.